hermanos. Igual saludamos a los que están en las redes. La verdad que privilegio es compartir la palabra de Dios, ¿no? Alguna vez dije, estando en casa con mis padres, cuando vivían mis padres, y pensaba, digo, Señor, yo no quiero salir de mi casa, estoy bien, estoy cómodo aquí, en mi casa con mis padres, bajo el resguardo de ellos. Pero la vida tornó, o sea, el Señor cambió todas las cosas, esa perspectiva cambió, y bueno, hoy estamos sirviendo al Señor aquí. Y no hay tristeza en mi corazón, no hay amargura, no hay resentimiento al Señor, sino gozo, paz. Y en esta hora quiero compartirte lo que el Señor me ha hablado. Amén. Entonces, gracias por haber venido, gracias Pastor Sergio por la oportunidad que me has dado. Y bueno, ya he hablado mucho de mí, ahora voy a hablar de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Bien, en esta preciosa mañana vamos a compartir un tema, es una enseñanza acerca del amor, ¿no? Sabemos que hablamos mucho de amor, tenemos una concepción acerca del amor, nos han enseñado, ya sea en la escuela, en nuestras casas, nos han enseñado acerca de lo que es el amor, ¿verdad? Ahora vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el amor, ¿no? Tenemos, como les decía, una perspectiva, todos tenemos un dicho o alguna lección acerca de lo que es el amor, y de hecho lo hemos experimentado como seres humanos. Y en esta hora quiero compartirte esta palabra, ¿bien? La concepción del amor que tenemos todos obviamente es muchas veces de lo que aprendemos en el entorno, en nuestro primer entorno, que es la familia, ¿verdad? Nos hablan acerca del amor, qué es el amor, y el mismo Jesús, en nuestra tradición judeo-cristiana, en esta parte del mundo, ¿no? En el mundo occidental, muchos creen acerca del amor, el amor de Jesús, el amor de Dios, la Biblia, en fin, ¿no? Tenemos todos un concepto acerca del amor. Y lo que hoy vamos a estudiar, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, ese amor, ¿no? Eso es un don eterno, y vamos a ver por qué es un don eterno. ¿Quién nos lo dio? ¿Quién le enseñó al hombre qué es el amor? Vamos a estudiar un poquito esto a la luz de la palabra. Bien, usted preguntaría, ¿qué es el amor? ¿Cómo definiríamos, no? El amor, aquí busqué la definición que me gustó mucho, y dice lo siguiente: el amor, dice, es esa fuerza interna que nos impulsa a realizar aquella acción que nos da placer. Fíjense, otra vez la leo. Dice, el amor es esa fuerza interna que nos impulsa a realizar aquella acción que nos da placer. ¿Bien? ¿Cuántos, si preguntara a ustedes, cuántos de ustedes tuvieron un acto de amor con alguien? Bien, todos hemos tenido un acto de amor, ¿verdad? Si hemos pasado por algún lado y hemos visto a una persona que necesita, o dentro de nuestra familia alguien que necesita, y nosotros hemos dado ese amor, de adentro, ¿verdad? Ha salido esa fuerza interna que ha impulsado aquella acción y que terminó con placer. Bueno, muchas veces, a veces no termina con placer, ¿verdad? A veces esperamos que esa retribución de ese amor que damos también nos satisfaga, pero a veces nos entristece. ¿Por qué? Porque a veces esperamos recibir o que sea recíproco ese amor, ¿verdad? Entonces, mire lo que vamos a ver. ¿De dónde proviene el amor? ¿Quién le enseñó al hombre acerca de lo que es el amor? Bien, habíamos dicho que el amor es un don eterno. Si decimos que el amor es un don eterno, entonces ¿de dónde proviene? ¿Quién nos dio el amor? ¿O quién nos enseñó realmente qué es el amor? Y ahí tenemos que ir mucho más atrás y pedirle, en este caso al dador de la vida, al creador, a Dios, y decirle, a ver, Señor, ¿cómo es esto? Explícanos, ¿cómo es esto del amor? Bien, yo te quiero en esta mañana dar aquí una serie de listas. Bien, para que nosotros podamos entender el amor, nosotros debemos buscar en Dios el amor, porque de Él proviene, ¿verdad? La Biblia nos enseña eso. No estoy enseñando ninguna filosofía de hombres, no estoy enseñando ninguna cuestión que tiene que ver con lo que mis padres me enseñaron acerca del amor, sino lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la revelación autorizada de Dios. Si queremos nosotros conocer a Dios, si nosotros queremos experimentar a Dios en nuestro corazón, tenemos que ir a la Biblia, no al libro que escribe, no sé, por más buenos que sean los libros. No estoy diciendo que está mal leer libros, queridos. Estoy diciendo que en la Biblia encontramos toda la revelación y todas nuestras respuestas a ese amor, ¿no?
Entonces, según la teología, nosotros si estudiamos profundamente la teología, encontramos que Dios, que ese ser creador, bien, es el que impulsa y el que ha dado a sus criaturas de todos los dones y todos los talentos que hoy tenemos todos los seres humanos. Y ahí los teólogos se pusieron de acuerdo y han elaborado una lista, que me parece muy bien, la vamos a compartir en esta mañana, acerca de los atributos, las perfecciones que Dios tiene y constituyen esas perfecciones, esas cualidades que ese ser maravilloso llamado Dios tiene. Él las ha compartido con sus criaturas. Bien, ahora, hay atributos comunicables y hay atributos que Dios no nos ha comunicado, y ahora vamos a ver cuáles. ¿A cuánto les interesa un poquito el tema? Bien, yo cuando leí esto digo, wow, esto está increíble porque sí es cierto, la Biblia habla acerca de esto. Bien, Dios, ese ser maravilloso, tiene atributos comunicables y tiene atributos no comunicables. Bien, empecemos por los atributos comunicables. Bien, son esas cualidades que el ser creador le ha dotado a su creación, a sus hijos. Bien, por ejemplo, el amor, la bondad, la justicia, la verdad, la misericordia, la paciencia, la gracia, la santidad, etc. Y podemos hablar de una infinidad de cualidades que el ser humano tiene. ¿Por qué razón? Porque Dios se las ha comunicado. Dios ha puesto en la esencia del hombre todas esas cualidades. Y ahora vamos a ver las cualidades o los atributos incomunicables. ¿Saben cuáles son? Por ejemplo, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Dios no nos ha dado esa capacidad. ¿Por qué? Si no, seríamos dioses, ¿verdad? Seríamos igual que Él, dioses como Él. Pero fíjense, también está la unicidad, la unidad, la autoexistencia, la eternidad. Todas esas atribuciones o todas esas cualidades que Dios tiene no las ha comunicado al ser humano. ¿Por qué razón? Porque seríamos dioses también igual que Él, ¿verdad? Entonces, pero nos ha comunicado algo hermoso como el amor, por ejemplo, la bondad, la justicia y la verdad, ¿verdad? Todas estas cualidades Dios ha puesto en nosotros, ¿bien? Pero no ha puesto, ahora voy a ir describiendo cada una. Por ejemplo, la unicidad es un atributo incomunicable de Dios. ¿Qué significa la unicidad? Es la cualidad de ser único. Bien, nadie más se le parece. Por eso la Biblia dice, ¿se acuerda el versículo más? Y aquel que no lo sabe lo voy a recitar. El versículo más conocido de la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿se acuerda esa palabra? Unigénito. ¿Qué significa eso? Que es único en su género, nada se parece a Él. Bien, eso es un atributo de Dios, solamente Dios, la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo lo contiene. Bien, tenemos la autoexistencia. ¿Qué es la autoexistencia? Es la cualidad de Dios de existir por sí mismo, ¿verdad? ¿Nosotros podríamos existir por nosotros mismos? Claro que no, está comprobado, no podemos hacerlo. Hasta cierto punto podríamos adaptarnos a ciertas condiciones en el ambiente, ciertas condiciones en el entorno en el que vivimos, pero en algún momento vamos a morir. Dios no muere, Dios es autoexistente, por sí mismo Él existe. Bien, tenemos la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es la cualidad de no estar sujeto al tiempo. Nosotros vivimos en una dimensión donde el tiempo existe y hay muchas leyes que las rigen, ¿bien? Pero Dios no vive dentro de nuestro mundo, aunque su palabra dice que Él es omnipresente, ¿no? ¿Qué significa eso omnipresente? Que Él está en todo lugar. Por eso habla de que la tierra está llena de su gloria, ¿bien? Y ahí donde muchos dicen, ¿y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Es una gran pregunta de aquellos que son enemigos de Dios. ¿Y saben cuál es la respuesta? Es que Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Es como si yo en mi casa le echara la culpa aquí al maestro Alberto de que, ¿por qué está mi casa como tal? Y me dice, tu casa tú gobiernas. Y de la misma manera, este reino, esta dimensión, Dios, ¿a quién se la ha dado? A los hombres. El hombre tenía el poder y el control de toda esta creación, pero a causa del pecado, el hombre ha cedido ese derecho. Y por eso el mundo está como está y Dios no se mete. La pregunta tendría que ser, ¿por qué hay un mundo? En vez de decir, ¿por qué Dios permite eso? No, ¿por qué Dios permite que nosotros sigamos dañando la creación? Esa sería la pregunta.
correcta. Y no tanto por qué Dios, la falta de Dios en las cosas. Sí me logran explicar, hermanos, ¿no? Es que nosotros hemos cometido eso, y por muchas razones, no voy a entrar en el tema, este no es el tema, no me he salido del tema, ¿bien? Entonces, para seguir, ya terminar esta parte de los atributos que Dios no ha comunicado, por ejemplo, la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es la cualidad de saber todo y de todo, hermano, a través del tiempo, a través de las edades. Dios es un ser sabio, Él conoce todo. Dios omnipotente también tiene el poder absoluto sobre toda la creación, ¿bien? Entonces, ya hemos entendido que Dios ha comunicado ciertos atributos, ciertas cualidades a los seres humanos, ¿verdad? Como el amor, la bondad, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera, ¿bien? Pero hoy vamos a estudiar nada más el amor, nos vamos a enfocar un poquito ahí, ¿bien? Entonces, ya entendimos quién es ese Dios, creador del cielo y la tierra. Es un Dios que se ha reservado para Él mismo ciertos atributos y ciertas cualidades, ¿verdad? Bien, quisiera que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo, por favor, si me apoyan. Capítulo 34, versículo 40. Quiero ya empezar a leer algunos versículos. Bien. Bien. Vamos a ver acerca de lo que Jesús nos enseña acerca del amor, ¿bien? Sabemos que nuestro mundo está regido por leyes, ¿bien? ¿Cuántos nos han enseñado desde niños, verdad? Hemos estado estudiando, ya sea, algunos vienen de tradición católica, otros de diferentes puntos de vista, ¿no? En cuanto a Dios, y verá que nos han enseñado acerca de los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de los 10 mandamientos? Digo, quizás no te los acuerdes todos, pero que había 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y que todos nos decían, sí, es porque hay que guardar esto, no tienes que robar, no tienes que matar. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra esto, y qué tiene que ver con el amor, justamente estas leyes, ¿no? Y por qué razón existe esa ley, ¿bien? Acá dice la palabra de Dios que Jesús un día estando en la casa de alguien, dice que entonces los fariseos eran una secta, era un grupo religioso que existía, bueno, mucho antes de que Jesús apareciera, irrumpiera en aquel entonces, en el mundo de aquel entonces. Y estos fariseos siempre perseguían a Jesús por sus ideas. ¿Por qué razón? Porque conocían acerca ciertos lineamientos acerca de la palabra de Dios, pero siempre atacaban porque Jesús decía, no, este Jesús siempre trae algo que no está bien, le enseña cosas que la verdad no están bien, entonces siempre ellos trataban de refutar las enseñanzas de Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos porque tuvieron una discusión ahí, ¿qué pasó? Se juntaron a una. Y fíjense lo que sucede. Y uno de estos fariseos, que era un intérprete de la ley, porque eran, háganle cuenta que hoy en día podríamos decir como unos abogados, ¿no? Sabiendo todas las leyes, dice, tentándole, fíjense la intención, ¿no? Querer hacer caer a Jesús acerca de esta cuestión, y le dijo, vamos a lo siguiente, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Bien, le preguntan a Jesús, y todavía tienen el atrevimiento de decirle maestro, pero no lo decían porque lo reconocían como un maestro, sino lo decían para burlarse de él. ¿Y qué más dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Verdad que sí hemos escuchado eso, verdad? No importa el contexto de donde hemos venido, hemos escuchado eso, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Ahora, ¿de dónde provienen estas leyes? ¿Se acuerdan un hombre llamado Moisés en la antigüedad? Dios lo saca de Egipto y Dios lo guía para que él pueda ser también el sucesor y el guía de ese pueblo y poder formar una nación. Dios le pide a Moisés que vaya a una nación llamada Egipto y pueda rescatar a su pueblo de ahí. Cuando Moisés es encomendado con esa tarea, sale Moisés con el pueblo de Egipto, lo primero que Dios hace con ellos es darle una ley. ¿Bien? Y vamos a ver cuál es el propósito de la ley y dónde está el amor, qué tiene que ver con eso. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 20, no lo voy a leer porque es muy extenso. Y la cuestión es que terminan el pueblo desenfrenado, haciendo cosas malas, Moisés se enoja, conocemos la historia, ¿verdad? Un poco difícil para Moisés frustrado con ese pueblo, con esa nación. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, Moisés, quítate, vamos a
a darle un buen merecido a este pueblo, porque la verdad no se merece, no ha entendido el propósito. Y Moisés dijo, bueno, ahí tiene Moisés un poquito de amor y misericordia por ese pueblo. Dice, Señor, no hagas tal cosa, en fin, ten paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, lo que quiero decirte es que reciben la ley. ¿Cuántas leyes reciben? Recién habíamos hablado, ¿cuántas leyes reciben? En realidad no son 10, son más, pero vamos a ver ahora, a la luz de la palabra son más. Vamos a hablar de 10, ¿bien? Las primeras 4, te las voy a leer para que vayamos entendiendo el contexto. Las primeras 4 leyes dicen así, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen de ninguna cosa semejante hecha en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera. El 3, no tomarás el nombre de Dios en vano, es la tercera ley. La cuarta ley, acuérdate el día que el Señor ha santificado, que era el día sábado para los hebreos. Bien, son los primeros 4, las 4 leyes. La siguiente del 5 al 10, fíjense, dice, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás ningún tipo de adulterio. 8, no hurtarás. 9, no dirás falso testimonio. Y el 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Bien, ahora, si nosotros ponemos a estudiarnos a la luz de la palabra estos 10 mandamientos, vemos que los 4 primeros mandamientos están específicamente conectados con Dios. No tentar a Dios, no provocarle a ir a Dios, ¿verdad? Amar a Dios. Ahí está justamente ese primer punto, primera cláusula, ¿bien? Estos primeros 4 leyes están establecidas de tal forma que nosotros debemos tener ese respeto y ese amor, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Es exclusivamente con Él. Y del 5 en adelante dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tiene que ver con Dios? No, tiene que ver con ¿quién? Con nosotros. El 6, no matarás, ¿tiene que ver con Dios? No, a Dios no le hago daño matar. Bueno, eso es otro tema también debatible, ¿verdad? No cometer adulterio de ningún tipo, ¿tiene que ver con Dios? Bueno, de cierta manera sí, por supuesto, pero tiene que ver con nosotros. No robarás, con nosotros. No dirás falsos testimonios, tiene que ver con nosotros, con nuestro prójimo. Y hacemos este pequeño resumen. La ley fue dada por Dios a Moisés para que aprendieran primeramente a través de esos primeros 4 mensajes, o esas primeras 4 cláusulas, que debemos nosotros tener ese amor. ¿Por quién? Por Dios. Bien, es por eso que decimos, Señor, te amamos. O sea, si amamos al Señor, es porque nosotros le respetamos, ¿verdad? Tenemos ese temor, no el miedo, sino ese respeto por Dios. Bien, y luego dice, del 5 para acá, tenemos ese respeto ¿por quién? Ese amor por nuestro prójimo. Por eso, si nosotros amamos al prójimo, ¿le vamos a robar? Si nosotros amamos al prójimo, ¿lo vamos a matar? En fin, y así nos ponemos en una lista larga. Y aquí, gracias dice, ¿cuál es el mandamiento fundamental? Jesús lo enseña y lo está aquí ampliando mucho mejor. Dice, ¿amarás a quién? Al Señor. Ahí se resume la ley. ¿Amando a quién? Al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después, sigue diciendo, este es el primer y gran mandamiento. Bien, después, si nosotros amamos a Dios, es mucho más fácil amar a todo el mundo. Por esa razón que Dios ha puesto en nosotros esa condición, ese don tan hermoso que es el amor. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bien, quisiera continuar un poquito y hablándote acerca de los mandamientos. ¿Saben cuántos mandamientos existen en la palabra de Dios? Según los teólogos, 613 mandamientos. Y nosotros decimos 10. En fin, ¿podemos cumplir los 10? No. De alguna manera mentimos, de alguna manera adulteramos, de alguna manera pensamos mal, de alguna manera blasfemamos, de alguna manera rompemos ese amor por Dios, ¿verdad? No podemos cumplir los mandamientos. ¿Y saben por qué? ¿La ley para qué fue dada? Obviamente para que nosotros aprendamos ese respeto, ese amor a Dios y también para saber que nosotros somos seres propensos a pecar. Somos seres propensos a cometer cualquier tipo de pecado o cualquier tipo de falta. La ley muestra eso, que somos vulnerables. ¿Bien? Entonces, por esa razón es que Dios ha dejado esa ley.
Y ahora es un debate, pero no voy a entrar en él si la ley sigue vigente, si no, si aplican los mandamientos. Eso lo vamos a ver en otro tema. Bien, ¿puedo hacer la propaganda, pastor? Si me das permiso, ¿verdad? Bien, bueno, todos estos temas más adelante, ¿verdad? Va a haber un curso que lo van a estar dando algunos maestros también aquí en la congregación, acerca justamente de esta teología, de esto hermoso que tiene que ver. Y muchas veces saben que hablamos a veces cosas que no sabemos y no entendemos. ¿Por qué razón? Porque así nos las enseñaron. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes o a los niños de nuestra iglesia, ¿cuál fue el fruto que comió Eva, primeramente fue Adán. ¿Cuál fue? ¿Qué diríamos todos? ¿Qué fue? La manzana, ¿verdad? Nos enseñaron eso, pero la Biblia no dice que era una manzana. La Biblia dice era un fruto. Bien, entonces ahí es donde empezamos a tener una mala perspectiva de lo que es la palabra de Dios. Creemos en cosas que no están escritas. O no, es que lo ha dicho el pastor. Bueno, el pastor quizás no ha leído bien la Biblia y te ha enseñado mal. Me ha pasado a mí. Bien. Por ejemplo, otro caso, a ver, te cito. ¿Ustedes se acuerdan de un hombre en la Biblia llamado Sansón? Sí, se acuerdan alguno de esa historia, ¿verdad? Del hombre más fuerte que ha pisado este mundo. Después del increíble Hulk, no sé, y todos los personajes que han creado, ¿verdad? Bueno, pero dice la palabra que era un hombre que se levantaba a las puertas de una ciudad, imagínense con los pilares y todo, una fuerza increíble, ¿no? De ese hombre. Bueno, ese hombre, la promesa de Dios estaba sobre él, y él tenía, dice, el cabello largo porque él había hecho un voto en aquellos años, ¿no? Se hacía de esa manera la consagración a Dios, entonces era un nazareo, no es una palabra, es un hebraísmo. Entonces, él cumplía ese rito de su pueblo y ese joven, ese niño había sido consagrado a Dios y tenía el cabello larguísimo, de hecho se hacía unas trenzas, ¿no? Para que no fuera tan incómodo. Y en algún momento él conoce a una mujer llamada, ¿se acuerdan su nombre? Salían hasta en las películas, o sea, es muy conocida esta historia. Se llama Dalila, ¿verdad? Y ahí va la pregunta, ¿quién le cortó el cabello a Sansón? Muchos dicen Dalila, yo pensé eso, pero créanme, fíjense, vamos a ir, dejo tantito el amor y quiero que vea algo. Esto está muy interesante, rapidito, mire. Se lo leo. Esto está en Jueces, si me ayudas, porfa. Jueces capítulo, estamos improvisando ahora, ¿no? Jueces capítulo 16, versículo 19. La cosa es que este Sansón se enamora de esa muchacha, ¿bien? Y esta muchacha le influencia, porque venía de otro pueblo, era filistea. Entonces lo manipulaba de tal manera a Sansón para saber cuál era el secreto de esa fuerza. Y en algún momento Sansón termina descubriendo su corazón y ahí es el acabose de Sansón, ¿verdad? Dice así, fíjense, hablando de Dalila, ella hizo que él se durmiese ¿en dónde? Sobre sus rodillas y llamando, fíjense, a un hombre, le rapó las 7 trenzas de su cabeza y, bueno, en fin, etcétera. Entonces, ¿quién le cortó el cabello a Sansón? Un hombre, no fue Dalila, y eso es lo que todos creemos. Dentro de la Biblia hay muchas cosas, las enseñanzas que muchas veces escuchamos están llenas de cuestiones como esta, que nos enseñan algo que no es cierto, ¿no? Entonces ahí donde nosotros queremos, pastor, ser una iglesia bíblica, no es legalismo esto para nada, sino es que cada quien conozcamos lo que dice realmente la palabra de Dios. Te doy otro caso. Vamos a Romanos capítulo, pero todavía no lo pongas, por favor. Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo, estando él prisionero en la ciudad de Roma, esperando ser enjuiciado por el César, porque él apeló a César, porque era un ciudadano romano. Y Pablo, mientras estaba en su estadía en Roma, escribe esta famosa carta, la epístola de los romanos, o carta a los romanos, que tiene 16 capítulos. Y ahí va la pregunta, yo le hago a usted la pregunta. ¿Quién escribió la carta a los romanos? La lógica, ¿qué le dice a usted? ¿Quién lo hizo? Pablo, ¿verdad? Porque de hecho dice, si usted abre la carta, dice epístola o carta de Pablo o San Pablo a los romanos. Pero déjeme decirle que Pablo no escribió la carta. Y usted me dice, no, hombre, ya aquí ya con esto te fuiste lejos, me podrían decir ustedes. No, pero dice la palabra, fíjense, Romanos 16, por favor, versículo 22. Quiero que vea esto. Romanos capítulo 16. Dice, el final, en las salutaciones de la carta, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, o sea, la carta, lo saludo en el Señor. ¿Quién escribió la carta de Pablo? Tercio.
yo pregunté quién le escribió. El autor intelectual es Pablo, por supuesto. Pablo se sentó tercio ahí en la mesa. Mira, así dice el Señor, la culpabilidad del hombre y todos los demás capítulos que vienen, aunque la Biblia no fue escrito en capítulos ni en versículos, eso lo hizo Agustín de Hipona, pero esta cuestión es muy interesante. Se sentó tercio y Pablo le fue dictando todo lo que tenía que escribir. ¿Bien? ¿Sabía eso usted o no? No, ¿verdad? Bueno, hoy lo aprendió, qué bueno. Bueno, la Biblia está llena de esas cosas y eso es lo que vamos a estar trabajando en este ministerio. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el pastor, lo que dice el evangelista, no, lo que dice la palabra de Dios. Y así es muy difícil que nos engañen. Así es muy difícil que nos engañen. Bien, bueno, ahora sí volvemos al amor. Perdón que lo haya sacado tantito de esta cuestión. Bueno, la Biblia está llena de estas cosas, hermano. Está hermoso. Esto es algo... Yo recuerdo, cuando era niño, el castigo que mi mamá me da... Mi mamá jamás nunca me dio un chanclazo, nunca. Pero el castigo más horrible para mí, ¿saben qué era, hermanos? Leer la Biblia. Yo prefería, mamá, por favor, pégame, o dime, o hazme hacer... No, vas a leer la Biblia, quiero que te estudie. Y así aprendí la Biblia, hermano. ¿No? O sea, era algo que nunca me gustó, no me gustaba leer la Biblia. Era algo que digo, no sé qué tiene ese libro, no me gusta, no quiero leerlo. Pero hoy en día, que ese amor de Dios, que esa paciencia de Dios conmigo me ha llevado a reflexionar y decir, Señor, la verdad, perdóname, y en tu palabra encuentro, Señor, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que no la encuentro en ningún otro lugar, ¿no? Eso es una anécdota personal, se la cuento. Bien, sigamos con el amor. Entonces le decía que hay 613 mandamientos en la palabra de Dios, ¿sí? Recopilados por los teólogos, ¿bien? Hay algunos que son positivos y otros negativos. Ahora me voy a explicar un poquito esto, ¿no? Los positivos son 248. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que tenemos que hacer, ¿bien? Tenemos 248 mandamientos que nosotros tenemos que hacer, ¿bien? Y los negativos son los que no tenemos que hacer, son 365 mandamientos. O en otro momento lo vamos a ver, eso va a ser para otra clase, cuando veamos hamartiología, que es la doctrina del pecado, vamos a ver, y ahí vamos a estudiar toda esta cuestión, ¿bien? Pasamos al siguiente punto, el amor. La palabra de Dios nos muestra 3 clases de amor a partir de Dios, ¿sí? El amor benevolente, el amor beneficente y el amor complaciente. Lo vamos a ir viendo cada uno, ¿bien? Vamos con el amor benevolente. Hemos escuchado muchas veces la palabra benevolencia. De hecho, la aplicamos también nosotros en la iglesia, ¿no? Hay un departamento, recuerdo, en la que estábamos, ¿te acuerdas? En la otra iglesia, Alberto. Había un departamento que se llama el Departamento de Benevolencia dentro de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ahí había un grupo de personas que trabajaban justamente en llevar ciertas cuestiones y hacer bien al prójimo, ¿no? La palabra benevolente son 2 palabras unidas del latín. Una es bene, que significa bueno en latín, y volente viene de volos, que es voluntad. Significa benevolente, buena voluntad, ¿bien? Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, ahorita vamos a ir ahí. En este tipo de amor, en el amor benevolente, vemos a Dios extendiendo su grande amor, su misericordia sobre todas las criaturas, sobre las criaturas buenas, sobre los malos. Hay un amor que está por todo el mundo y no lo podemos negar, ¿bien? Quisiera que compartiéramos Lucas capítulo 2, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8, ¿bien? Dice así la palabra de Dios: y repentinamente fue con él, dice un ángel, dice una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios. Eso fue cuando Jesús nace. ¿Y qué decían esos ángeles en coro? Fíjese lo que dice: gloria a Dios en la paz, en la tierra, paz, ¿y qué más? Buena voluntad, ¿a quiénes? Para con los hombres. Ese era el mensaje. Cuando Jesús estaba naciendo, Dios estaba mandando un coro de ángeles diciendo, en la tierra, paz. A pesar de que hay problemas, a pesar de que hay pecado, que no tiene nada que ver conmigo, porque ustedes quieren vivir su vida, dice, paz, buena voluntad, nací ese nuevo ser. Jesucristo, ¿quién llevaría nuestros pecados? Y Él dice, y la promesa de Dios, ¿qué hay? Buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahí se manifiesta su amor
benevolente en haber enviado a su Hijo. Allí les decía un versículo muy conocido, hace un momento lo recitaba, San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios. Amó, o sea, como que estuviera en pasado, ¿no? Claro, desde que antes de la fundación del mundo ya el Señor nos había escogido, nos había amado. Y dice la palabra de Dios que esta buena voluntad a través de su Hijo nos ha dado también. Y buena voluntad para todo aquel que quiera conocer acerca de ese amor, bien, que ha nacido en este mundo que fue Jesucristo. Bien, entonces tenemos que hay paz y buena voluntad. Ese es el deseo, el amor de Dios hacia todas las criaturas. Bien. Bien, tenemos nosotros en contraparte también a un ser maligno. ¿Cuál es el ser maligno que ataca a la creación de Dios? Decimos Satanás, que la palabra Satanás significa adversario. Por ahí nos imaginamos algo feo, ¿verdad? Algo con cuernos, algo muy horrible, que eso no es otra cosa que es una imagen, obviamente, que de la Edad Media para acá en adelante viene, obviamente, ¿no? Tratando los pintores de aquel entonces, se imaginaba a ese ser y lo imaginaron de una manera muy, muy, obviamente, terrible, ¿no? Entonces, Satanás, el adversario, ¿bien? ¿Es un ser benevolente o es un ser malévolo? Malévolo, ¿verdad? El malo, por ahí viene la palabra malo. La palabra malévolo en contrapartida de benevolente significa malo, o sea, de malévolo de malo, voluntad, es un ser que tiene mala voluntad. Eso es lo que es el enemigo, es lo que es Satanás, es un ser con mala voluntad. Bien, entonces quisiera llevarle a Juan, por favor, si nos ayuda, capítulo 10, versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios. El ladrón, refiriéndose a ese ser malévolo, no viene sino para qué cosa, para hurtar, para matar y para destruir. Me hago más aquí para que lo puedan ver, ¿bien? Pero dice el Señor, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa de Jesucristo, de ese amor que descendió del cielo, ¿bien? Quisiera llevarles nuevamente a Juan, primera Juan, capítulo 3, del versículo 7 al 9, miren lo que dice aquí, Juan, ¿no? El mismo apóstol que estuvo con Jesucristo, dice esto, hijitos, no se engañen ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. Siguiente, el que hace pecado es ¿de quién? Del ser que tiene mala voluntad, del diablo, porque el diablo ¿desde dónde ha pecado? Desde el inicio de los tiempos. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios para deshacer las obras de bien. Y usted dirá, bueno, entonces Jesús, ¿para qué vino? Entonces, ¿cuál es la razón ahora que estamos estudiando esto, el amor? ¿Cuál es la razón principal por la que Jesús vino, hermanos? Porque Él nos amó, Él nos ama. Esa es la razón. Dios no tendría por qué molestarse y dejar que este mundo se haga trizas, que se vaya y se estrellen contra la pared todos y hagan lo que quieran, pero no. La voluntad de Dios, ese amor, es por esa razón que vino el Hijo a darnos vida, porque Él nos ama. Dios amó y ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces vemos que este ser es un ser que tiene malas intenciones. Aquel que quiera jugar con Él, aquel que quiera hacer un pacto con Él, aquel que quiera estar con Él, se va a tener a las consecuencias. Lo único que va a recibir va a ser la mala voluntad que Él tiene con nosotros, los seres humanos. ¿Bien? Entonces, este es el amor benevolente. Es el amor, podríamos decir, que Dios le ha dado a todas las criaturas, a los buenos y a los malos. Es un amor que nos cubre a todos y todos. ¿Bien? Vamos al siguiente amor, el amor beneficente. Eso también está en la palabra de Dios, donde proviene la palabra beneficencia. ¿Bien? Y este tipo de amor, querida familia, tiene que ver, es muy parecido al amor. ¿En qué se diferencia el amor benevolente con el amor beneficente, ¿no? ¿En qué se diferencia? Bueno, uno tiene que ver con la disposición y el otro con la acción.
El amor benevolente tiene que ver con nuestra disposición, como decir, de nuestra buena voluntad, ¿no? Es como decir, aquí ahora voy a poner un ejemplo con el maestro, y otro, el amor beneficente tiene que ver con la acción. Es como decirte, Alberto, decirte, bueno, yo a Beto lo aprecio mucho, es mi amigo, y de pronto lo veo que él baja con muchas cosas y necesita ayuda para poder, no sé, él estar mejor o necesita alguna cuestión, y ahí es donde se muestra mi amor beneficente hacia él. El amor benevolente es aquel que es la disposición, o sea, yo sí, Beto, yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio, pero tú estás ahí viendo que tú estás necesitando algo y yo estoy parado con mis brazos cruzados. Ese es un amor realmente que yo sí te aprecio, te quiero, Beto, no te odio, está bien. Pero ahora la acción, el beneficente es aquel de ir con él y ayudarle y beneficiarle a él en lo que está haciendo. Ese es el amor beneficente, ¿no? Y ese es el amor que también encontramos en la Biblia y encontramos a Dios haciendo esto. Fíjense, vamos a ir a Mateo, capítulo 5, quisiera que veamos esta escritura. Vamos a leer estos versículos. Dice así: oíste que fue dicho, Jesús mismo diciendo estas palabras, amarás a tu prójimo y aborrecerás a ti mismo, aborrecerás a tu enemigo, perdón. Eso fue dicho en la antigüedad. O sea, y Jesús venía a enseñar las nuevas reglas del juego, decirte, mas yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, orad por los que los ultrajan y los persiguen. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es ese amor beneficente, que nosotros tenemos que beneficiar a nuestros enemigos. De eso se trata. Y usted quisiera, la pregunta, ¿quisiéramos beneficiar a nuestros enemigos? Uno dice, no, yo no lo quiero hacer. Porque si alguien me hace algo, ¿verdad? Que a veces ese rencor, esa cuestión que nos duele a veces, no, pero Jesús nos enseña, no. ¿Se acuerdan cuando Él decía, pero si te pide una milla, no vayas con Él una milla, sino cuántas? Vete cuántas. 2. Si te pide la capa, dásela. A tu enemigo, no está diciendo a tu amigo, ¿a quién? A nuestro prójimo. Está difícil, ¿verdad? Bueno, ese es el amor beneficente, donde no solamente es la buena voluntad que podemos tener con alguien, sino es la acción de llegar a esa persona. Bien, ¿se acuerdan también? No voy a leer para no hacer más largo la prédica. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Lázaro? Lázaro muere, ¿verdad? Era amigo de Jesús, sus hermanas María y Marta eran muy, muy queridas por Jesús, y en algún momento dice que él va a visitarlas, y lo primero que le dicen sus hermanas es, mira Jesús, ya mi hermano ha muerto. Y Jesús le dice, no está muerto, solo está durmiendo, déjenlo tranquilo. Él va a resucitar, ¿no? O sea, ahí vemos el amor de Jesús, ese amor de benevolencia, ¿no? Esa disposición. Y después le dice, sí Señor, sabemos que Él va a resucitar en el día postrero, en el futuro va a resucitar. Le dice Jesús, no. Y ahí es donde Jesús entra en acción y le dice, te dije que si tuviera fe verías los cielos abiertos. Entonces dice, ¿dónde está? Jesús va a la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera, y se paró. Y vino y lo resucitó. Ahí vemos el amor benevolente, ¿no? Por sobre esa familia, sobre Lázaro. Pero también vemos el amor beneficente, o sea, fue beneficiado también Lázaro por ese amor. Entonces en la palabra, y hay muchos casos, familia, hay muchos casos en los que nosotros podemos encontrar ese tipo de amor, el amor beneficente. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos entendiendo esto. Bueno, vamos al último tipo de amor, que es el amor complaciente. Bien, es el amor, aquí le va a parecer un poco duro lo que voy a decir, pero es un amor selectivo, no es para todos. Y usted me dice, pero ¿cómo es que entonces Dios se contradice? No se contradice, ahora te lo voy a explicar. Bien, vamos a ese amor complaciente. Bien, ¿y en qué consiste? Bien, la complacencia de Dios no tiene que ver con todas sus criaturas. Dios no está complacido con todos. Dios se complace solamente en aquellos, y por eso es que nos manda a arrepentirnos. Por eso es que existe. Entonces digo, si Dios es un Dios benevolente, si Dios es un Dios que beneficia a todos, entonces ¿por qué nos manda a arrepentirnos? Es la pregunta. Algo hay ahí, ¿no? Si no, todos seríamos salvados. Si no, no habría de venir a la iglesia a buscar del Señor, a buscar del perdón, a buscar de estar con la iglesia, con los hermanos, con esta confraternidad. Entonces nos quedaríamos en la casa o haríamos lo que nosotros quisiéramos hacer.
Pero fíjense, el amor complaciente no es para todas las criaturas, no es un amor incondicional para todos, no lo es. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 3 y leamos esta escritura, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por su primo, Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando Jesús es sumergido en las aguas del Jordán, una voz del cielo dice esto, y he aquí una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en el quien tengo contentamiento. Otras versiones dicen, estoy complacido con él. Dios está complacido con su Hijo. Ese amor, él se deleita, es como cuando uno, en sus hijos, cuando yo digo, veo a mi único hijo, y él me complace tanto, o sea, estoy tan complacido con él, aunque a veces se porta mal, pero aún así ese amor, por todo lo que encierra y todo lo que es, me complace, hermanos, ¿no? Entonces, imagino al Padre, ¿no?, complacido con su Hijo, y le dice, este es mi Hijo amado, en el quien yo estoy completamente convencido, estoy contento con él. Bien, y aquí vemos este amor complaciente. El Padre, ¿en quién está complacido? Primeramente, en Jesús. Bien, en Jesús. Y todos aquellos que creen en Jesús tienen el amor complaciente del Padre. Amén. Y ahí es donde Dios extiende ese amor. ¿A través de quién? A través de Jesús. Usted es complacido por Dios, usted está dentro de ese amor con Dios. ¿Por qué razón? Porque usted tiene a Jesucristo. Y Jesucristo es esa cláusula. Es esa cláusula, como vieron los contratos, que está la letra más chiquitita. Bueno, capaz que ahí está, podemos decir así, pero no, Dios no escribe letras chiquitas, Dios se lo puso en grande. Y ese amor, esa persona que es la persona de Jesús, está encerrado todo ese amor. Y nosotros, cuando amamos a Jesús, el Padre también dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Bien, ahí tenemos esa. Fíjese, quisiera que vayamos a Isaías capítulo 42, esto viene desde el Antiguo Testamento para corroborar esto que es cierto. Dice así Isaías, el profeta Isaías, 800 años antes de que naciera Jesús, escribe esto, y he aquí mi siervo, hablando de Jesucristo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma ¿qué cosa? No está hablando de ningún hombre, está hablando de Jesús. Jesús, desde hace 800 años atrás, no de 800 años, desde el principio de la creación ya estaba escrito que Jesús vendría y Él sería el Hijo que entregaría su vida por nosotros, porque el Padre se complace en Él. Dice, ha puesto sobre Él mi espíritu, dará juicio a las gentes, ¿no? Hablando de lo que sería la venida de ese ser, que es Jesucristo. Sigamos leyendo Mateo capítulo 17, fíjese otra escritura, dice así, y estando él aún hablando, Jesús, otra vez, ya no en su bautismo, sino está en un lugar, en una montaña, donde él se le revela a pocos discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, se les revela mostrándose cómo él es en sí, en su naturaleza divina. Dice que en ese lugar, estando él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo, otra vez volvió a decir esa voz, ¿qué dijo? Mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él escúchenlo. Y ahí vemos ese amor complaciente, el amor complaciente en el Hijo. Quisiera que viéramos otra escritura, ya voy a estar terminando para que oremos. Efesios capítulo 1, versículo 6. Fíjense, hablando el apóstol Pablo a los Efesios, y dice esto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos. Él nos introdujo a Él, nos hizo aceptos delante de Dios. Amén. Por eso es que decimos que ese amor complaciente también nosotros lo recibimos. Dios está complacido con todo aquel que se complace en el Hijo, con todo aquel que ama al Hijo. ¿Usted ama al Hijo, hermanos? Lo amamos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque amamos a Jesús.
Y Él nos amó primero, Él entregó su vida por nosotros. Y aquí se cumple este amor, no solamente el amor benevolente, el amor beneficente, sino el amor complaciente de Dios, pero es a través del Hijo. Somos aceptos, Él nos hizo aceptos en el amado. Bien, sigamos. Pero también fíjese lo que hay. Dios, ya después de esto, yo le puedo preguntar a usted lo siguiente. ¿Dios ama este mundo? Bueno, ama no al mundo como tal, ¿verdad? Sino Dios ama a las almas y a las personas, ¿verdad? Pero Dios también, dice la palabra de Dios, que hay un odio aborrecible de Dios hacia las cosas que hay en este mundo. Dios aborrece el pecado. El pecado no puede convivir con Dios. Y eso es lo que Dios aborrece. No es que Dios nos odia a nosotros, no. Dios no odia a los pecadores, a las personas, no. Dios odia el pecado que hay en las personas. Porque Dios es santo. La palabra santo significa apartado. Dios está en otro lugar muy distinto a nosotros. Dios no puede convivir con la inmundicia, con el pecado. Dios es un Dios apartado, Dios es santo, Dios está en otra esfera. Bien, y aquí dice, quisiera llevarte a Malaquías, vamos al Antiguo Testamento, quisiera que vieras esta palabra, dice así: yo os he amado, fíjense, hablando de Dios al pueblo de Israel, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amáis? Todavía dudaban diciendo, ¿y en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, y yo amé a Jacob, el siguiente versículo, y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto? Y si seguimos viendo nosotros, el siguiente dice, cuando Edom está hablando de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, más tornemos a edificarlo, lo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán y yo lo voy a destruir. Está hablando de las personas malas. Aquí hay una representación alegórica acerca de dos hermanos que nacen. Uno es mellizos, uno es Esaú y luego Jacob. Pero dice la Biblia, eso es otro tema en el cual podemos también discutirlo, podemos verlo en otro momento, donde dice que nacieron estos dos, nació primero Esaú, y Jacob ya desde niño dice que tomó del talón a su hermano cuando iba naciendo, imagínense el parto, ¿no? Y ahí donde viene una profecía, dijo, el menor, que hablando de Esaú, porque salió después, le va a servir al mayor. Y él va a recibir toda mi beneficencia, todo mi amor va a estar sobre él, sobre Jacob. Bien, y no sobre Esaú. Y después, ¿verdad que leíamos eso, el otro día compartíamos aquí con el pastor eso, y decíamos, wow, qué increíble esto, ¿no? ¿Y por qué Dios no quiso a Esaú? ¿Y por qué Dios quiso? Es como que dice, es que, hermano, usted se está contradiciendo porque dice la Biblia que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Es cierto, Dios no hace acepción de personas. Pero también está en nuestra decisión tomar, en seguirlo o no. ¿Usted está aquí porque lo obligaron, familia? Es la decisión de ustedes, ¿verdad? Nos preparamos temprano para venir aquí. Nadie nos ha obligado, es nuestra decisión y Dios honra esa decisión. Bien, Esaú, el Edom, ese que ustedes ven que es el mismo, ¿no? Él tomó la decisión de no querer saber nada de Dios. Él no quiso el amor, él quizás se conformó con el amor benevolente. Dios me ama. ¿Por qué razón? Porque Dios sin duda ha extendido el amor sobre todas sus criaturas, ¿no? Dirá Esaú, bueno, es que el amor también me beneficia porque yo también recibo de estas y soy una persona que doy, que ofrendo, es una persona que hace bien a las personas. Está bien, pero hay algo que te falta, es el amor complaciente. Y el amor complaciente, para que tú lo obtengas de Dios, tienes que tener ¿a quién? Al Hijo. Me explico, familia, en esta mañana. Ese es el amor completo de Dios, el amor que nos llena. Qué bueno tener el amor beneficente, qué bueno tener el amor benevolente, pero más el amor complaciente, porque tenemos al Hijo. Bien, ya vamos a terminar. Quisiera llevarte esto, fíjense. Vamos a Santiago capítulo 4, dice así, miren. Adúltero, está un poco duro, ¿verdad? Lo que se dice ahí, ¿no? Adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere o quisiere ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué cosa?
enemigo de Dios, Dios aborrece a este mundo. Nos metamos eso en la cabeza. Pero usted dice, acaba de decir que Dios ama a todo el mundo. El amor de Dios está sobre todo, sobre buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos. Y le demos gracias a Dios que el sol no sale y nos quema. El amor de Dios, ahí vemos la manifestación de Dios. Bien. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, ese espíritu el que mora entre nosotros codicia o para envidia? Bueno, ese es otro contexto. Vamos a ver. Pon el anterior, por favor, nada más. Y vea lo que dice la palabra. Y aquí estamos, por eso era importante que usted viera los versículos. Porque la palabra viene, la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Bien, Romanos capítulo 10, versículo 17. Viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Bien, ¿no saben ustedes que se constituyen enemigos míos si ustedes aman a este mundo? ¿El amor complaciente está ahí? No. ¿Por qué razón? Porque queremos jugar, queremos nosotros coquetear con el mundo. Bueno, Dios dice, adelante, hazlo. Bien, quisiera que fuéramos a Juan capítulo 3, ya estamos terminando, téngame paciencia, ya terminamos. Bien, Juan capítulo 3, fíjese lo que dice acá en bocas de Jesucristo. Esta palabra dice, el Padre, hablando de Dios Padre, ¿a quién ama? Al Hijo, y todas las cosas las puso en sus manos. Siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que fíjese, la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la cláusula del amor beneficente? El Hijo. Y ahí podemos encontrar muchas escrituras más. Y le pregunto a usted, ¿Dios ama al mundo y las cosas que están en el mundo? Dios las aborrece. Bien. Por eso es que Dios mandó a su Hijo, que Él ama y está complacido con Él, para que a través de Él nosotros también tengamos la misma vida que Jesús. Para que a través de Él lleguemos al cielo. Dios no es egoísta. Dios le abrió a todo aquel que quiere. Y es una decisión, lo que planteamos el otro día, platicamos con el pastor Sergio. Esto es una cuestión de decisión, hermanos. Estamos aquí porque hemos decidido seguir a Jesús. Hemos decidido estar con Él. Hemos decidido, si tenemos al Hijo, tenemos el amor complaciente. Dios se complace en nosotros también. Ya para ir terminando, Juan capítulo 1, luego oramos. Dice así la palabra de Dios, versículo 12, 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y aquí donde todo el mundo dice, no, es que todos somos hijos. Si usted habla con cualquiera, usted le pregunta, va al mercado y dice, oye, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Y qué dice la gente? Sí, soy hijo de Dios. ¿Y cómo está tu relación con Él? Entonces, bueno, que ya no voy ni siquiera a misa, ni a nada, ni en culto, no leo en la Biblia. No. Entonces, ¿cómo decimos entonces, verdad, que somos hijos de Dios? No, hay una cláusula, y eso es lo que no nos han enseñado, hermanos. Si realmente somos hijos de Dios es porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido a través de Jesucristo. Bien, eso es lo que muchas veces la gente, todo el mundo, no, todos son creación de Dios. Dios ha creado muchas cosas, y todavía la creación, porque Él dijo, desde un principio dijo, multiplíquense, háganse. Bueno, esa palabra sigue viajando a través del tiempo. Se siguen multiplicando los animales a pesar de que la creación tornó a destruirse por sí misma, pero esa voz de Dios, esa orden sigue dando. Entonces la creación sigue y los seres humanos siguen procreándose, sigue habiendo no hijos de Dios, sino creación de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando nosotros tomamos la decisión de tener al Hijo en nosotros. Y aquí está muy claro, les dio potestad, todos los que fueron a Jesús, todos los que recibieron en su corazón a Jesús, Dios les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Bien? ¿A quiénes? Ahí está clarita la cláusula. Todo aquel que cree en Jesús es hijo de Dios. El que no cree en Jesús no es hijo de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo. Está muy claro, familia, esto del amor de Dios, y podemos descubrir en la Escritura y seguir hablando horas y horas, pero no es el caso. Con esta pequeña enseñanza
quiero mostrarte que Dios es un Dios beneficente, por supuesto. Que Dios es un Dios benevolente, claro que sí. Pero también Dios es un Dios complaciente. Su amor, ¿verdad? Su amor se expande a través de Jesucristo hacia nosotros. Y Él se complace con nosotros. Quisiera ya para leer, para poder orar en esta mañana, leamos Jeremías capítulo 31, dice así. El Señor, dice en boca de Jeremías, el profeta, se manifestó a mí ya mucho tiempo, y diciendo, con amor eterno, el amor es un don eterno, con amor eterno te he amado. Por tanto, te soporté ¿con qué? Con misericordia. Hasta nos ha esperado el Señor. Dice la palabra de Dios que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Y aún podríamos haber sido destruidos, haber sido, quién sabe dónde estaríamos hoy, si no hubiera sido por ese amor benevolente, ese amor beneficente y ese amor complaciente, que a través del Hijo lo podemos obtener. Pero dice aquí la palabra una promesa, luego el siguiente, ¿verdad? Solo ese, ¿verdad? ¿Te di nada más? Ok, está bien, gracias. Entonces, encontramos aquí en la palabra de Dios este consuelo y este regocijo en nosotros, que Dios nos ha amado desde la eternidad. Desde antes que se formara el mundo, ya Dios nos había amado. Y ese amor a través del Hijo está en nosotros. Y ahora siéntase usted amado. Si usted tenía alguna duda, igual los que nos están viendo ahí en las redes, si usted tenía alguna duda acerca de la verdad que tenía un concepto del amor y pensé que es que mis padres, es que en mi iglesia me habían dicho que mis pastores, no, aquí estamos con la Biblia, con la palabra de Dios, viendo lo que realmente dice Dios acerca del amor. Y ahora que nos salimos por estas puertas, ya vamos con una perspectiva un poco más amplia de lo que realmente es el amor de Dios. Bien, estos apuntes están a disposición de los que quieran estudiar, de los que quieran ver. Por eso es importante que el pastor en su corazón ha puesto a disposición también estos cursos, ¿verdad, pastor? Para que más adelante usted pueda aprender acerca de la Biblia, ¿no? Usted pueda saber lo que dice realmente la palabra de Dios, no lo que dice la tradición, no lo que dicen los televangelistas o cualquier persona que dice predicar el evangelio, no, sino lo que realmente dice la palabra de Dios. No nos podemos ir lejos, aquí mismo se las va a enseñar lo que realmente quiere Dios con nosotros, cuál es la voluntad santa y perfecta hacia nuestras vidas. Bien, yo en esta mañana le pido a usted que se ponga sobre sus pies. Si había alguna duda acerca del amor de Dios hacia usted, no lo dude, porque usted tiene el amor de Dios a través del Hijo, y ese amor se llama el amor complaciente de Dios. Bien, entonces oramos en esta mañana. Pastor, yo quisiera por favor invitarle que nos ayude a orar mientras. Sí. Tú nos amas con amor eterno. Tú odias al pecado porque nos aparta de ti. No odias al pecador. Tú amas al pecador. Tú lo amas. Y te frustra, hay una frustración en ti, Padre, porque nos amas tanto y hay cosas que se interponen entre tú y nosotros que quieres dejar a un lado. Y por eso mandaste a Cristo, por eso mandaste a Jesús, para morir por nosotros, para morir y darnos perdón por eso que nos impedía tener una relación contigo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando podemos aceptar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, te complace. Porque tú diste la solución.
Tú rompiste el velo. Tú quitaste lo que impedía que pudiéramos estar juntos. Y ahí está a la disposición de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Que si lo aceptamos, tú vienes a nuestros corazones. Tú pones tu espíritu en el nuestro y podemos tener una relación de amor completo. Una relación donde está el amor benevolente, complaciente. Que tu amor venga el día de hoy a nuestros corazones. Y si tú me estás escuchando y algún día no has aceptado ese amor de Cristo en la cruz, yo te invito para que hoy le digas: Señor, gracias. Gracias por la cruz. Gracias porque un día decidiste venir, caminar, vivir, amarnos, ir al Calvario y recibir todo el castigo y todo el peso del pecado sobre ti. No solo del pecado anterior a ti, sino posterior a ti. Mi pecado, tu pecado. Hoy puede ser lavado por la sangre de Jesús. Te damos gracias por tu sangre. Pero sobre todo, Señor, aparte de la sangre que tú derramaste por nosotros, por darnos vida a través de tu resurrección. Porque a través, Señor, de esa resurrección yo puedo decir que hoy tengo vida y mañana estaré contigo en la eternidad. Porque tú venciste a la muerte. Porque el pecado es muerte. Y ese pecado y esa muerte tú la venciste, Señor, hace 2000 años. Danos ese amor para darle a los demás, para compartir a los demás. Señor, este es un hospital del alma. Todos los días pecamos, todos los días nos equivocamos, todos los días, Señor, hay cosas que tenemos que cambiar. Pero la diferencia hoy es que tenemos a Jesús, tenemos tu favor y tenemos a tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos permite que tú tengas complacencia en nosotros a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados. Tú te complaces en nosotros porque aceptamos a tu Hijo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y aquí estamos el día de hoy, Señor, dándote gracias por él. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Estoy en re. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor.